Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a nombre del proyecto Cruces de Porcón. Estamos muy agradecidos con las personas que están ya conectándose a la transmisión. Contentos también de poder compartir este espacio con personas muy preparadas en relación al tema de las expresiones en las fiestas tradicionales en el Perú. Espero que sea de su agrado. Mi nombre es Emperatriz Prieto, los voy a acompañar esta noche en este conversatorio. Como vuelvo a repetir, el conversatorio es parte del proyecto Las Cruces de Porcón. Esta noche vamos a contar como panelistas a tres especialistas muy importantes que van a desarrollar en bloques distintos el enfoque sobre las tradiciones en el Perú, el arte y su relación con las tradiciones, la antropología visual y nuevos medios en las tradiciones. Para comentarles un poco de qué se trata este proyecto, el proyecto de Cruces de Porcón es un proyecto transmedia sobre las fiestas de las cruces y Cristo Ramos, realizado por el fotógrafo Gabriel Tejada. Gabriel Tejada, un compañero cajamarquino, gestor cultural, que viene realizando esta propuesta, que está dividida en 4 capítulos, que incluyen un web documental, un fotolibro, una pieza sonora y una muestra fotográfica, producto de una investigación y producción audiovisual realizada por 10 años consecutivos. La celebración de las Cruces de Porcón es una festividad andino-católica que se recrea el ingreso triunfal de Cristo del Domingo de Ramos. Esa tradición gira en torno a 40 cruces distribuidas a lo largo de toda una comunidad, las mismas que son heredadas de generación en generación y son el orgullo de las familias que las poseen. En este caso, es una de las manifestaciones tradicionales importantes que tenemos en la región Cajamarca y que en esta oportunidad el gestor cultural y fotógrafo Gabriel Tejada está haciendo ese trabajo para llevarlo a otros espacios, para que no quede únicamente en la región Cajamarca y se pueda tener documentación, ya sea en libro, en las piezas sonoras que se están recuperando. Los invitamos a que chequeen la página porque tenemos ahí toda la información. Bueno, para no darles más vueltas y habiéndoles ya agradecido la participación de cada uno de ustedes, les pedimos que compartan esta transmisión. Este conversatorio va a estar muy interesante. Así que voy a pasar a presentar a nuestros invitados de una manera breve. Esta noche tenemos a la licenciada Yuli Sánchez Fuentes. ¿Cómo estás, Yuli? Buenas noches. Buenas noches, Emperatriz. Bueno, agradecida por la invitación y contenta de poder tener este espacio de diálogo y compartir también con los colegas este tema tan importante como son las tradiciones en el Perú. Muchísimas gracias, Yuli. Un abrazo hasta allá, por Lima, donde te encuentras. También tenemos la participación de Daniel Cotrina. Él es un cajamarquino, artista plástico. Ya lo voy a presentar en un momento. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Emperatriz. Realmente contento de estar, sobre todo para hablar de las cruces de Porcón, que realmente nos interesan y nos enorgullecen como cajamarquinos, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias por estar esta noche compartiendo con nosotros. Y también tenemos a Sara Guerrero, ella es antropóloga, va a tocar el último bloque. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Gracias, Emperatriz. Muchas gracias a Gabriel por la invitación, y también gracias a Yuli, a Daniel y a ti por compartir este espacio el día de hoy. Esperemos que las ideas fluyan y que generemos un debate interesante y rico sobre las cruces, pero también sobre el patrimonio inmaterial y las tradiciones en nuestro país. Definitivamente tiene que ser así. Así que invitamos a las personas que nos están viendo en este momento, aparte de compartir esa transmisión, que nos puedan hacer llegar las preguntas que tienen en relación a cualquiera de los bloques, o si tienen un comentario a través del chat de la transmisión, lo pueden hacer al Messenger también de la transmisión, o de forma más directa a las personas que conocen que son parte de este proyecto, que nosotros vamos a hacerles llegar las preguntas a nuestros participantes de esta noche. Y los comentarios también, saludos a este proyecto. Bueno, sin más preámbulos y ya habiendo hecho los agradecimientos y las presentaciones, voy a iniciar el primer bloque con la participación de la licenciada Yuli Sánchez Fuentes. Ella va a hacer la participación en el enfoque sobre las tradiciones en el Perú. Para empezar, voy a presentarla. Ella es investigadora cultural.
Integró el Consejo Directivo de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas como directora de investigación entre el 2019 y el 2020. Ha participado como miembro del equipo nacional de la Convención de la Diversidad Cultural 2005 para la elaboración del informe cuatrienal mundial repensar las políticas culturales de la UNESCO. Integró el comité de expertos para la emisión de opinión especializada en relación a la adquisición de licencias de fonogramas de la música tradicional peruana. También ha formado parte de la red de cooperación académica en patrimonio cultural inmaterial en América Latina y el Caribe. Actualmente es responsable ejecutiva y de investigación del Centro de Documentación y Archivo Audiovisual José María Arguedas. Cuenta con un posgrado en arte peruano y latinoamericano, mención en gestión cultural y desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en comunicación y marketing en la Universidad Bausat y Mesa, es graduada en psicología social por la Universidad Ricardo Palma y diplomada en comunicaciones, gestión cultural y antropología visual. Se especializó en formación para la gestión del patrimonio cultural inmaterial por CRISPIEL y IPAN. Sus trabajos de investigación se encuentran orientados al área de investigación etnográfica y comunicación audiovisual, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural inmaterial, así como en la gestión de preservación y digitalización de documentos sonoros y audiovisuales. Desde hace más de 20 años, compagina la investigación en patrimonio inmaterial con su actividad como especialista en la comunicación audiovisual. Ha sido productora y creadora de contenidos para proyectos culturales de radio y televisión. Ha colaborado también como curadora artística en música peruana tradicional para cine y televisión. Te doy el pase, Julie. Gracias, gracias, Emperatriz. Quiero ante todo agradecer por la invitación al señor Gabriel Tejada, director de este proyecto Transmedia, Las Cruces de Porcón, una valiosa propuesta que busca rescatar una de las tradiciones más importantes de la región Cajamarca. La temática que nos convoca el día de hoy son las tradiciones del Perú, y siendo un contenido muy vasto y muy extenso, voy a centrarme fundamentalmente en dos puntos que considero son necesarios ponderar. El primero, conocer qué abarcan las expresiones culturales tradicionales, y como segundo punto, sus retos y por qué son esenciales para nosotros como sociedad. Para empezar, mencionaré que las expresiones culturales evidencian la variedad de identidades vinculadas a contenidos, valores y modos de vida de un determinado ámbito específico. Cuando hablamos de expresiones culturales en el patrimonio inmaterial, hablamos de diversos elementos pertenecientes a múltiples ámbitos, es decir, una festividad costumbrista puede comprender músicas, danzas tradicionales, artes y diseños, signos y símbolos, las peregrinaciones, las ceremonias, los cantos, las vestimentas típicas. Puede conllevar también el uso de objetos sagrados, ¿no? Y estos objetos sagrados, a su vez, pueden tener usos rituales y ceremoniales. Entonces, dicho de otra manera, resulta difícil imponer una categoría rígida para definir una expresión. Por ejemplo, en la práctica ritual de las cruces de Porcón en Cajamarca, una festividad religiosa, católica, tradicional, se involucra desde la confección de estos pesados estandartes hasta los rezos, los cantos, la música, la danza, los instrumentos de viento como los clarines, los instrumentos de percusión como las cajas, los personajes que son representados, además de la gastronomía, ¿no? Los platos típicos que se preparan con la ocasión. Entonces, las expresiones culturales tradicionales pueden considerarse como las formas que se manifiesta una cultura tradicional. Comprende la experiencia, los conocimientos, los valores, las creencias que se transmiten de generación en generación. Estos contenidos constituyen parte de la construcción de identidad sociocultural y también constituye el patrimonio de una comunidad. Al protegerlas, estamos fomentando la creatividad, la diversidad cultural y se está preservando el patrimonio cultural.
Otro punto es que estas expresiones culturales aumentan su complejidad cuando de una comunidad a otra varía su interpretación, ¿no? Por ejemplo, para una comunidad puede ser alguna manifestación definida como teatro, y en un contexto cultural diferente, la misma expresión puede considerarse como una danza. En el año 2003, la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO propuso 5 ámbitos generales en los que se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial. Estos ámbitos son un marco referencial ideado para ser inclusivo, no excluyente, y no significa necesariamente que sea inalterable, ¿no? En tanto, los países pueden usar estas categorías o otras categorías distintas o incluso agregarle subcategorías a las ya existentes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las tradiciones y expresiones orales que incluyen el idioma. Estamos hablando del uso social de los rituales y los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados a la naturaleza y al universo, las técnicas artesanales tradicionales y las artes del espectáculo. En tanto, tenemos claro que abarcan estas expresiones culturales tradicionales, voy a detenerme en las manifestaciones alrededor de los rituales y actos festivos, que es el tema que nos convoca, ¿no? Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen las costumbres que estructuran y organizan la vida de los grupos y de las comunidades. Entonces, su importancia radica en que estas dinámicas están estrechamente vinculadas con los acontecimientos significativos que reafirman una identidad, ¿no? Así como están íntimamente ligados a la visión del mundo en cada comunidad, ¿no? Además, su historia y su memoria colectiva como comunidad. Por ejemplo, existen acontecimientos festivos de grandes proporciones que forman parte de la vida pública, y la participación en estos actos festivos está abierta a todos los miembros de una sociedad. Por ejemplo, en estos casos se puede ilustrar con las celebraciones de los carnavales, ¿no? Los carnavales en Cajamarca, los carnavales en Ayacucho, o la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, ¿no? En cambio, existen rituales y fiestas que pueden ser, digamos, pueden estar reducidas a determinados miembros de una comunidad, como ocurre, por ejemplo, con los ritos de iniciación, con una ceremonia familiar de cortapelo, con un huasichacu, es decir, pequeñas reuniones en momentos y lugares especiales relacionados a diversas, o mejor dicho, a determinadas etapas de la vida humana. Ambas circunstancias, como hemos mencionado anteriormente, abarcan también una amplia gama de manifestaciones y elementos materiales, ¿no? Como son los cantos, las comidas especiales, los instrumentos musicales, las máscaras, las indumentarias, los adornos, digamos, corporales utilizados en una danza, los accesorios, etc. Sobre algunos retos que enfrentan estas expresiones culturales tradicionales, definitivamente en el contexto actual, el mayor reto es el impacto que ha causado la pandemia y cómo enfrentar estos procesos de nuevos escenarios post-crisis. Si a esto le agregamos las amenazas externas que han venido sufriendo en su entorno social y natural las comunidades en las sociedades modernas, como son la urbanización, la migración, la industrialización, los cambios medioambientales, vemos que la supervivencia de algunas de estas formas tradicionales siempre han estado en peligro de continuidad, ¿no? En el caso de las prácticas folclóricas, como patrimonio vivo, hemos sido testigos de cómo esta crisis pandémica ha ocasionado un daño irreparable en todas las comunidades de nuestras regiones. Muchos eventos festivos y celebraciones
relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial han sido restringidas, han sido interrumpidas desde rituales, ceremonias, actividades tradicionales. O sea, no solo se ha causado pérdidas económicas, ¿no?, a las comunidades, sino que también se ha visto afectado en su cohesión social, ¿no?, en sus identidades culturales. Pensemos en las comparsas, en las tropas de músicos, en los pasacalles, cómo el distanciamiento y el confinamiento físico ha originado que las comunidades y sus portadores asuman una transformación en sus hábitos, sobre todo a nivel de sus patrones de socialización y en relación también a estos espacios de encuentro, porque las fiestas tradicionales nos reúnen, nos congregan y es justamente lo que hoy no podemos hacer. Y esta transformación de hábitos de la que hablamos, sin duda, se deriva de los cambios tecnológicos. Los portadores patrimoniales han encontrado en el uso de las redes sociales, por ejemplo, la estrategia comunicativa para adaptarse a las circunstancias de confinamiento y continuar con sus dinámicas, con sus prácticas culturales. Por ejemplo, yo recuerdo el impacto que me generó bajo circunstancias muy difíciles en plena primera ola de la pandemia. Observé a los portadores patrimoniales de la comunidad de Ichocán, en Cajamarca, con vestimentas típicas, celebrando la festividad tradicional y transmitiendo a través de los medios digitales para no perder este sentido de pertenencia. De pronto, la tecnología, la información, se convirtió en un aliado importante para contribuir a la salvaguarda de las tradiciones, ¿no?, y sostenerlas en el tiempo. Las nuevas generaciones, como actores sociales locales, se apropiaron de este registro audiovisual generando una nueva dinámica para conservar, para documentar, incluso fortalecer sus expresiones. Se fue incrementando entonces esta posibilidad, esta nueva posibilidad de expresarse, ¿no? Se fue creando una comunidad en lo virtual, ¿no?, como una alternativa para garantizar se siga con la práctica, que los conocimientos culturales se puedan transmitir incluso, ¿no?, de generación en generación. ¿Por qué las expresiones tradicionales son esenciales para nosotros como sociedad? Porque estas expresiones culturales en las fiestas tradicionales se encuentran vinculadas a una comunidad específica y las prácticas de este patrimonio vivo están contribuyendo a reforzar el sentimiento de identidad y de continuidad con el pasado. Es la memoria colectiva, ¿no?, lo que conocemos como memoria colectiva. Entonces, reafirmar y favorecer de que estas prácticas continúen frente a los desafíos de estos tiempos globalizados es una forma de garantizar la existencia de nuestras culturas, es interpretarlas, es fortalecer las identidades culturales de nuestros pueblos. ¿Qué esperamos en el futuro inmediato? Sin duda, creo que es prestar atención a estos procesos de transformación. Si bien a través del tiempo hemos observado la gran capacidad que tienen las comunidades de recuperación y de reconstrucción, pese a los grandes problemas que se deben enfrentar, en el caso de los rituales y actos festivos, va a ser muy interesante documentar con atención cómo las nuevas circunstancias del entorno están afectando y alterando las dinámicas de estas comunidades y cómo están interpretando lo que está pasando. Sabemos que las culturas son dinámicas, ¿no?, y por lo tanto habría que observar las variaciones que tendrán estos mecanismos actuales para transmitir conocimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de fabricar instrumentos, cuando hablamos de las sutilezas de un canto o los movimientos en una danza. Entonces va a ser interesante observar cómo van evolucionando los gustos culturales de acuerdo a estas nuevas condiciones sociales que estamos viviendo, tanto como efecto pandémico, como los motivados por grandes cambios sociales y ecológicos que está viviendo el mundo. Hemos visto, por ejemplo, cómo el efecto de una medida sanitaria
en el caso de la incorporación de las mascarillas bordadas y los protectores de plástico en las danzas, en los músicos, ¿no? El caso de los efectos como parte de los procesos sociales, estamos siendo testigos, por ejemplo, de una fuerte incorporación del rol de la mujer en algunas danzas que han sido reconocidas por años eminentemente masculinas. Yo recuerdo que hace unos 15 años más o menos, una jovencita bailaba Shaksha, de la danza guerrera de la provincia de Corongo, y lideraba una agrupación familiar. Y sin embargo, había mucha reserva en la comunidad, digamos, desde la mirada incluso, ¿no? De ver una mujer que ejecutaba una danza que era reconocida por los mayores solamente por hombres, ¿no? En estos días, la integración femenina, incluso en estas danzas, por ejemplo, ya ahora sí es aplaudida, ¿no? Ya ahora sí es celebrada. Y lo mismo pasa en la música, ¿no? Con instrumentistas, vemos, por ejemplo, jovencitas tocando roncadoras, que es esta dualidad de caja-pincuyo, cuando siempre se ha reconocido que es una instrumentación, digamos, ejecutada solamente por varones. Otro punto que creo que es importante reflexionar es sobre que la viabilidad de las expresiones y acontecimientos en una festividad depende también en gran medida del contexto socioeconómico. Entonces, en momentos de crisis, como los ocasionados por la pandemia, puede suceder que lo que antes requería un gasto complicado para costear preparativos, ¿no? Como por ejemplo la confección de las vestimentas, las máscaras, todo eso se vuelva más austero, ¿no? Y esto va a conllevar posiblemente a ciertas repercusiones en las tradiciones, al cambiar un material o a prescindir de ciertos productos culturales. Una pregunta interesante también va a ser qué tanto de lo que está patrimonializado se va a conservar o se va a variar, entendiendo que la patrimonialización representa un beneficio para las colectividades portadoras y constituye una herramienta muy valiosa de protección frente a las agresiones externas, ¿no? Además de que favorece, digamos, una mayor valorización de la identidad cultural local. Entonces, para ir culminando, creo que entender que el patrimonio cultural, las manifestaciones y las expresiones culturales vigentes son un puente temporal entre el pasado y el futuro de un colectivo social, y que existe un presente que tiene la responsabilidad de ser cuidado y preservado de forma sostenible para que las generaciones que puedan venir más adelante puedan conocer la forma en que obra y procede sus antepasados, ¿no? Creo que ahí está lo importante. Y son las comunidades de portadores, principalmente los dinamizadores, y quienes mantienen este patrimonio y lo transmiten a la sociedad. ¿Cómo contribuir a salvaguardar estas expresiones culturales locales? Hemos mencionado al inicio que hablar de expresiones culturales es hablar de un tejido complejo de prácticas que incluye lenguas, que incluye tradiciones orales, que incluye los rituales, las músicas, las danzas, las artes plásticas, las formas de organización, ¿no? Y de autoridad, incluso tradicional, la gastronomía, las tecnologías productivas, y la irrupción que ha habido de la tecnología en la sociedad ha facilitado que determinadas prácticas puedan ser grabadas, documentadas, catalogadas y archivadas, dando acceso a estos contenidos culturales desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que naturalmente permite aumentar el poder de difusión cultural de estos recursos patrimoniales y van generando, digamos, una importante puesta en valor del patrimonio. A este respecto, y como medida de salvaguardia, apuesto por el uso de los audiovisuales como parte de las estrategias y herramientas que permitan el registro, el estudio, la difusión y la salvaguardia de la enorme riqueza y herencia cultural ancestral
que tenemos y estas expresiones que ostenta el Perú, ¿no? Es una forma de contribuir decisivamente a permitir sentar las bases de un inventario nacional, por ejemplo, ¿no? Quiero concluir nuevamente expresando mi agradecimiento por la invitación y por permitirme de alguna manera formar parte de esta apuesta de generar espacios culturales para la reflexión y la conversación virtual. Mi saludo también a toda la gente de Cajamarca y decirles, bueno, que estoy a su disposición para cualquier conversación y diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, Yuli, por compartir todos estos conocimientos que nos estás expresando esta noche y que, aparte de ser toda una expresión cultural de las manifestaciones, la pandemia ha sido un reto. Y creo que ya habías mencionado hace un momento el trabajo que se hizo, que se difundió de los Diablos de Ichocán. Precisamente el autor de este proyecto de las Cruces de Porcón también es autor del trabajo audiovisual titulado Diablo, que son sobre las manifestaciones tradicionales de la fiesta de Ichocán, que es un producto muy bien elaborado, que también los invitamos a las personas que no conocen a poder buscarlo en las redes, que está ahí. Otra de las cosas que nos debe quedar claro hoy, que aún estamos viviendo una pandemia y que muchas manifestaciones culturales tradicionales han sido afectadas, es que existe una dinámica social que aún está en práctica, que se han ido modificando, sí, en su forma de sociabilización, y que este espacio es un claro ejemplo de que aún a pesar de estas cuestiones que no están planificadas, que nos han venido encima como una avalancha, como ha sido una cuarentena, una pandemia, y un país que se ha enlutado, se puede trabajar, se viene trabajando y se está identificando en este proceso de trabajo audiovisual para tenerlo a la mano y que las personas lo puedan conocer. Muchísimas gracias, Yuli, por compartir este espacio con nosotros. Las personas que nos están viendo, nuevamente les manifestamos que pueden dejar sus preguntas en el chat o hacérnoslas llegar de manera personal para poder nosotros después, en el último de los bloques, hacer las preguntas a los invitados en esta noche. Bueno, pasamos al segundo bloque. Está titulado El arte y su relación con las tradiciones. En este bloque nos va a acompañar Daniel Cotrina Rowe. Él es cajamarquino, todos los cajamarquinos por acá lo conocen y lo reconocen por el trabajo que él realiza. Él es artista profesional en pintura, egresado de la Escuela de Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca. Ha realizado exposiciones en Cajamarca, como en otras regiones del Perú, y países como Chile, Ecuador, Alemania, España, Estados Unidos, Portugal, Panamá, México, Costa Rica, Francia. Director del Centro de Arte Achihuayra de Cajamarca, orientado al trabajo de arte con niños en comunidades rurales. Y actualmente es docente de la Escuela de Arte Mario Urteaga de Cajamarca. Le doy nuevamente la bienvenida y le doy pase a este bloque. Su audio está apagado. Sí, me acaba de dar cuenta. Gracias. Gracias, Emperatriz. Bueno, un gusto estar con Yuli y Sara, realmente compartiendo esta mesa, y agradecer también la invitación de Gabriel, ¿no?, por este importante trabajo que está realizando. Bueno, a mí me ha tocado hablar un poco sobre la idea del arte y las tradiciones y las costumbres, o los artistas cómo se relacionan con las costumbres, ¿no? En todo caso, voy a hacer una breve referencia desde una postura nacional y luego la local, que es un poco la que más conozco, pero en todo caso sí nos interesa entender cómo va esto de la relación de los artistas peruanos con las costumbres locales, ¿no? Y con esta mirada al país y al interior del país, ¿no? Y eso implica también determinados momentos en nuestra historia, ¿no? Con la ruptura del virreinato, que es esta expresión artística que se suele dar en esta etapa, que es eminentemente, o está eminentemente vinculada a lo religioso, ¿no? Y centrada con las congregaciones religiosas, en el siglo XIX y luego ya en la República, en el siglo XVIII,
vamos a tener también algunos trabajos importantes que se están dando como consecuencia también de esta búsqueda y de este deseo de la ilustración de ir descubriendo qué es lo que se están dando en estas comunidades, ¿no? Y yo creo que un referente fundamental en el caso del arte y lo que son las costumbres, tendríamos que buscarlo en Martínez de Compañón en el siglo XVIII, ¿no? Martínez de Compañón que hace este peregrinaje, sobre todo en su diócesis, que le va a corresponder, que nos involucra a nosotros, que es Cajamarca, lo que ahora es Lambayeque y Amazonas, va con todo un séquito de artistas que van a graficar y van a testimoniar a través de esta gráfica una serie de costumbres de este territorio, ¿no? Este territorio que era parte, pues, del dominio hispánico, ¿no? Entonces, es Martínez de Compañón, de alguna manera, uno de los pioneros en mostrarnos a través de la gráfica de estos artistas lo que el país, lo que el Perú, ¿no? Lo que es estas regiones o lo que era parte de sus dioses, tenía esa riqueza, ¿no? En la música, en la danza, hace recopilaciones riquísimas de música, por ejemplo, las primeras evidencias de danzas, de estas danzas que tienen que ver con los incaicos, con los chunchos, el trabajo de la tradición. Entonces, yo creo que ahí es importantísimo importantísima la labor que hace Martínez de Compañón y cómo a través de esta gráfica pues, nosotros podemos entender y comprender estas costumbres que eran desconocidas, ¿no? Y en la República, para el caso peruano, siempre se va a citar a José Gil de Castro, ¿no? Y principalmente a Pancho Fierro, que es este artista mulato, ¿no? Que empieza también a través de una técnica que es la técnica de la acuarela, a testimoniar lo que son las costumbres principalmente limeñas, ¿no? Ignacio Merino, artista piurano, ¿no? Que se educa en Europa, que también es un poco la ilusión de los artistas de irse a educarse a Europa, pero también es importante porque Ignacio Merino, a su regreso, tiene una mirada de lo que es el país y hay un cuadro muy importante que es la jarana, que de alguna manera testimonia también una tradición, ¿no? Esta tradición de las jaranas limeñas, ¿no? Y de alguna manera el interés de los artistas por tratar de captar, ya no el tema religioso, católico que era de épocas anteriores, sino ya por cuestiones más cotidianas, ¿no? Claro, con una técnica europea, ¿no? Con los patrones y elementos formales aprendidos en Europa, pero en todo caso su mirada a la costumbre en este sentido es importante y es lo que hay que resaltar, ¿no? En este periodo también hay que ver a los viajeros, ¿no? Estos artistas de origen extranjero que empiezan a recorrer el país y en este recorrido, en todo caso cuando llegan a Lima, también logran representar costumbres que ellos están viendo y que les parecen sumamente interesantes y a través de su gráfica, a través del dibujo, a través del grabado, empiezan a hacer este tipo de representaciones de costumbres. Por ejemplo, Rugendas, ¿no? Rugendas mostrando las costumbres de Lima, ¿no? O Efio también haciendo estas representaciones de esta tradición de los niños cuando mueren, ¿no? Entonces, hay ya un interés en este grupo que se suele denominar como los pintores costumbristas de captar estos temas que son cotidianos y que son parte de la tradición de la cultura limeña principalmente, porque es el lugar a donde van a llegar primeramente, ¿no? Entonces, eso tenemos como parte de lo que sería el siglo XIX. En el caso de Cajamarca, ¿qué es lo que está pasando en Cajamarca? Esta ruptura también de lo que es la tradición del arte virreinal, podríamos hablar de una transición de unos pintores transhumantes, como decía Natalia McLuff, para el caso del país, pero en el caso de Cajamarca también encontramos unos pintores anónimos que se van trasladando, por ahí un poco esta ruptura de la tradición del arte anterior con lo que viene ya
en el siglo XIX y posteriormente con la República, estos pintores que se trasladan de un lugar a otro y en su trayecto van también testimoniando lo que ven en los lugares, ¿no? Hay una colección de cuadros ahorita en el Mali que fueron comprados a un propietario cajamarquino, pero que representa tradiciones cajamarquinas, como una boda campesina, una tradición funeraria, que es representada por estos artistas que se van trasladando de un lugar a otro y que a veces cubrían la demanda de los pobladores y de los hacendados locales, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es sumamente importante, ¿no? Lo que también se había considerado, algunos consideran que ese puede ser la transición entre lo que va a ser esta pintura de fines del siglo XIX con lo que viene en el siglo XX, que es la del arte indigenista, ¿no? Luego, para Cajamarca ya tendríamos a los pintores vinculados, de alguna manera relacionados con los artistas indigenistas, que empiezan a mirar también a la sociedad cajamarquina, ¿no? Principalmente Mario Urteaga, que además de eso es un gran fotógrafo, pero que en un momento de su trabajo, porque inicialmente está vinculado a la congregaciones religiosas, principalmente a los franciscanos, y su trabajo tiene que ver con temas religiosos, pero hay un momento en que él, en su relación con los indigenistas liderados por Sabogal, empieza a hacer un trabajo que tiene como tema la costumbre cajamarquina, lo que él ve en Cajamarca. Es gracias a Mario Urteaga que nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, tradiciones como la de las payas, la tradición de los chunchos, que están vinculadas exclusivamente a este grupo rural, al grupo campesino que llegaba a la ciudad y con sus tradiciones, con su vestimenta, y eso es lo que va a captar Mario Urteaga, ¿no? Lo mismo va a ser posteriormente Bagate, Bagate con una posición incluso más de compromiso, denunciando, pero que de alguna manera tiene que mostrar también lo que es este paisaje de las alturas, ¿no? La tradición de los arrieros, los bailes como las cachuas, ¿no? Las procesiones, que son ya temas que empiezan a verse en la plástica cajamarquina, ¿no? Entonces ahí estos artistas cobran relevancia, ¿no? Son de origen cajamarquino, de formación autodidacta, pero su mirada y su representación está vinculada eminentemente a Cajamarca, ¿no? Luego Camilo Blas, que se forma como abogado en Trujillo, va a Lima, ya el indigenismo estaba en todo su apogeo, es discípulo de José Sabogal, y con los indigenistas también empiezan a hacer todo este trabajo de mirar a este país no oficial, a este país que estaba totalmente al margen de la visión centralista que siempre se ha tenido, y que era este otro lado del país que los indigenistas de alguna manera tratan de mostrar con Sabogal. Entonces, Camilo Blas también se vincula a este grupo y su representación, ¿no? Su objetividad lo va a llevar a representar estas tradiciones, no solamente cajamarquinas, porque también es un prolífico artista que ha representado muchos temas de Cajamarca, sino también costumbres como la de las procesiones del Señor de los Milagros, las jaranas limeñas, que son parte de los temas que van a irrumpir, inundar los lienzos de Camilo Blas, ¿no? Entonces, en estos pintores de alguna manera se va a encarnar también esta posibilidad de mostrar las tradiciones y las costumbres locales, en este sentimiento de la búsqueda de una identidad, en este sentimiento también de ver al país, a ese otro país que muchas veces ha sido negado y que a veces la República no le dio pues el lado que debía ser, ¿no? Entonces, en esa prédica indigenista ingresan también estos artistas que acabo de mencionar de Cajamarca, ¿no? Luego ya viene Andrés Ceballos, René Marín, que siguiendo esta tradición también se vincula mucho a la representación de temas locales y costumbres locales, y que de alguna manera van a ser parte de su producción plástica en su vida, ¿no? Luego hay un grupo de pintores anónimos, autodidactas,
que siguen de alguna forma la tradición de Camilo Blas, de Mario Urteaga, de José Sabogal, que son poco conocidos, pero cuyo tema principal es lo que habían hecho los indigenistas, ¿no? Costumbres, el paisaje andino, ¿no? Y las costumbres locales vinculadas principalmente a la parte rural, ¿no? Ya en la pintura más contemporánea se ha seguido haciendo, hay concursos como los de pintura rápida que se siguen dando en todo el país, que también promocionan y difunden este interés de los artistas por el tema local y de las costumbres, ¿no? Sin embargo, ya hay otras propuestas plásticas que van más allá de las costumbres, ¿no? En algún momento se trataba de ver al país más atrás de la costumbre, en el sentido de buscar, por ejemplo, en elementos prehispánicos, en la tradición prehispánica, ¿no? Discursos que tengan mayor consistencia y que vayan a la búsqueda de esa tradición plástica andina, ancestral, que podría ser parte y motivo de la creación artística actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de propuestas ya que están tomando la tradición, la costumbre, sin embargo, lo están haciendo a través de medios totalmente diferentes, a través del video, a través de la performance, hay para hacer instalación, ensambles, intervenciones públicas, que son otras posibilidades, otras técnicas y otras expresiones, pero que no dejan de lado de manejar lo que podría ser la búsqueda de un referente en la tradición y la costumbre, ¿no? Yo creo que ahí va también con estos discursos que tienen que ver con estas redefiniciones del arte desde posturas más latinoamericanas, más locales, más cajamarquinas, ¿no? Decoloniales o antropofágicas que se han trabajado hace mucho tiempo, pero que de alguna manera responden a lo que podría ser una plástica que vincule la costumbre, pero desde una mirada más contemporánea, ¿no? Ahora, lo otro es la fiesta de las cruces de Porcón, que es una fiesta riquísima, ya seguramente eso se van a dedicar de mencionarlo, pero como las cruces de Porcón también han sido motivo de representación plástica, ¿no? No en estos artistas tradicionales que nosotros hemos hablado, no hemos encontrado artistas que representen lo de Porcón, no porque esta fiesta haya sido desconocida, es una fiesta muy tradicional. Sin embargo, no está presente en su producción artística, ¿no? Pero sí de los jóvenes artistas actuales, parte de nuestro maestro Víctor Campos, que hizo un registro fotográfico genial, también han habido artistas que han representado la festividad, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Atalaya ha hecho algunos cuadros que tienen que ver con lo de Porcón. En el carnaval se ha reproducido también lo de Porcón, lo de las cruces. Ya es parte del imaginario local que los artistas están recreando y que seguramente va a dar para más posibilidades y más propuestas que se puedan hacer, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay que ver que la tradición y la costumbre no solamente es de este grupo de artistas oficiales, que de alguna manera han sido formados o que tienen una tradición artística diferente, pero hay que ver también la tradición expresada en estos artistas de origen popular, ¿no? Los picapedreros de Porcón, los tejidos de San Miguel, las alforjas de Chota, y lo mismo sucede, por ejemplo, en los mates burilados, ¿no? En estas tradiciones que se han mantenido a través del tiempo, pero que también han estado muy vinculadas a las tradiciones locales y que los artistas populares, los artistas del pueblo, siempre lo han tenido presente y es parte de su imaginario. Y esta visualidad es sumamente importante. En el caso de Cajamarca, el cementerio de Huambocancha, que es otro sitio que hay que trabajar, hay que conocer y hay que ver para ver cómo esta tradición artística del trabajo en piedra termina con una función funeraria importantísima, con una policromía muy particular, ¿no? Que lamentablemente se está deteriorando, como sucede con muchas de las expresiones y lo que había ya hablado también Julie, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que el artista siempre está vinculado a la tradición, las miradas son diversas,
se va a seguir trabajando, las lecturas, las poéticas, ¿no? Son totalmente diferentes y van a corresponder a cada uno de los tiempos, y los medios del mismo modo, ¿no? Ya son cuestiones de cómo el artista se apropia de esta visualidad para recrearla y presentarla en el arte, y a través de lo que el artista puede hacer y comunicar a través de su obra, ¿no? Bueno, eso es todo lo que puedo hacer, y de repente ya en las preguntas o en el conversatorio podemos ampliar un poco más, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Daniel. Entonces vamos por ahí acercándonos un poco en la búsqueda de los referentes coloniales en las artes plásticas y esas nuevas miradas que tienen los artistas en Cajamarca, y no los artistas de formación tradicional, sino volcarnos a ver esos artistas que de forma transgeneracional han venido aprendiendo diferentes actividades artísticas, ya sean no solo en las artes plásticas, sino en otro tipo de manifestaciones culturales tradicionales que tiene nuestra bella ciudad de Cajamarca, y bueno, toda la región en realidad. Hacemos la invitación a las personas que nos están viendo a poder hacer llegar sus preguntas a través del chat de la transmisión, o de manera directa a los organizadores. Estamos esperando sus preguntas, van a ser respondidas por los panelistas que nos acompañan esta noche. Y siendo así, vamos a pasar ya al tercer bloque con la participación de la antropóloga Sara Guerrero. Ella nos va a ilustrar en lo que es antropología visual y nuevos retos, nuevos medios en las tradiciones. Sara, te dejamos en este bloque y te agradecemos mucho tu presencia esta noche. Muchas gracias, Emperatriz, y gracias a Yuli y a Daniel por sus exposiciones, que han estado súper interesantes. Y espero de alguna manera también alimentar, ¿no? ambas intervenciones. Creo que tienen que ver un poco con ello, ¿no? Bueno, cuando Gabriel me hizo la invitación, se me vino a la cabeza cómo inscribir el proyecto, ¿no? de las Cruces de Porcón, un proyecto transmedia que recurre a otras narrativas dentro de la producción audiovisual que se ha hecho sobre patrimonio inmaterial. Entonces, me gustaría lanzar algunas reflexiones, así como pensando en voz alta, más que todo, sobre cómo se usa la imagen, ¿no? en relación a la visualización del patrimonio inmaterial. Y hacer un pequeño recorrido en estos diferentes usos que se da a la imagen, ya sea fotografía, video, perdón, desde los inicios, por ejemplo, de las ciencias sociales, la antropología visual con sus registros, hasta el día de hoy, y ver qué posibilidades tenemos con estos nuevos medios, con esas nuevas narrativas, que ya cada vez más la tecnología nos ayudan a plantear nuevos modos de acercarnos a nuestras tradiciones, hacia nuestras expresiones culturales, hacia el patrimonio inmaterial. Entonces, como preguntas iniciales, también me gustaría proponer, ¿no? cómo es que estas imágenes actúan sobre las expresiones mismas y sobre las personas que practican estas tradiciones, y también nosotros como espectadores, ¿no? La imagen, ¿qué lugar está teniendo en este contexto, ¿no? Y creo que la idea de la representación es una idea súper importante, lo mencionaba Daniel, ¿no? con todo este desarrollo desde lo pictórico, pero también de la fotografía. Por ejemplo, ¿no? un gran exponente acá en Cajamarca es Víctor Campos, y recurrimos a estas imágenes siempre para anclar nuestra memoria, anclar nuestra historia y seguir alimentando también nuestro propio relato histórico sobre nuestra identidad local, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad de producción audiovisual sobre fiestas, tradiciones, saberes, tradiciones orales. Se ha generado mucho material a lo largo de los años, sobre todo acá en Perú, y vivimos ahora en un mundo y en una cultura sumamente visual, ¿no? Con el acceso al celular, con el acceso al internet, tenemos muchas posibilidades de generar estas imágenes, todos generamos imágenes día a día,
y sobre estas tradiciones también, ¿no? Ya no es solamente una mirada que viene desde afuera y registra, como podría haber sido en los inicios, con, antropólogos, sociólogos, ¿no? Etnógrafos, sino también ahora las mismas personas que ejecutan su fiesta graban, ¿no? Graban, toman fotos, se pasan entre ellos las fotos, tienen grupos en Facebook, en WhatsApp, y se genera comunidad alrededor de estas imágenes, ¿no? Entonces estas imágenes van circulando y van generando, digamos, otras dinámicas alrededor de las mismas expresiones, ¿no? Entonces, me gustaría también volver hacia lo que Yuli mencionaba sobre esta categoría de patrimonio inmaterial, que me parece importante rescatar, porque, claro, la idea de patrimonio inmaterial se instaura con la Convención de la UNESCO en el 2003, antes de eso hablábamos mucho de folclore, cultura viva, seguimos hablando también en esos términos, pero hablar ya de patrimonio inmaterial y generar toda una institucionalidad alrededor de las expresiones culturales, tiene ciertos asideros, ¿no? Yuli mencionaba algunos, pero también tiene que ver en un contexto, digamos, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, los procesos de globalización a nivel mundial se estaban intensificando, ¿no? Y eso generó una preocupación sobre, digamos, la pérdida, entre comillas, más rápida de ciertas costumbres y ciertas expresiones, ¿no? En ese sentido se genera la convención para de alguna manera comprometer a los estados de salvaguardar y gestionar este patrimonio material. También dentro de este proceso se genera todo un cambio de cómo nos aproximamos a estas expresiones. Y nos aproximamos desde un punto de vista también de consumo, ¿no? La cultura se vuelve mercancía. Entonces nosotros vamos a fiestas, consumimos los bailes, estamos de espectadores, probablemente no somos las personas que, digamos, ejecutan o cultivan esa tradición, y estamos en un punto de vista a veces expectantes, turísticos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, ¿no?, donde ya se empieza a legislar, ¿no?, y a proteger, por ejemplo, sobre el patrimonio, donde hay demasiados flujos de personas alrededor de esas expresiones, ¿dónde se ubica la imagen?, ¿no? Eso es lo que me gustaría traer, ¿no? Y la imagen pasa por ser no solamente un registro o un archivo o un documento, que pueden haber sido antes evidencias, ¿no?, que es como nació de alguna manera la fotografía y la antropología visual, utilizando a la fotografía como una evidencia de ciertas culturas, de cómo vestían, cómo vivían, cómo se comportaban, a pasar a la imagen como un lugar donde se puede resignificar, donde fluye, donde depende quién la tome, ¿no? Y tiene muchas más posibilidades hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en este contexto donde ya la tecnología ha mediado mucho el tema de cómo vivimos las expresiones, tengo una anécdota que, por ejemplo, hace muy poco un confeccionista de máscaras de Lambayeque, de los Diablicos de Tucumán, me contaba que había una persona que estaba interesada en comprarle una máscara, había visto una foto, ¿no?, una foto de los Diablicos, de Bruning, que es investigador de la cultura muxic a inicios del siglo XX, y le pidió que le haga una máscara igual, ¿no? Y ahí la fotografía de Bruning funciona como un registro, ¿no?, como un documento, sobre el cual ahora se empieza a volver, ¿no?, digamos, tiene de alguna manera un tipo de agencia sobre el presente para volver a formular y poder replantear también la creatividad de los mismos artesanos, artistas, ¿no? También sucede con muchos tipos de cerámica, por ejemplo, conozco casos de artesanas, artistas tradicionales
que van a los museos, ven fotografía, por ejemplo, de cerámica muy antigua, por ejemplo, Shipiba, y retoman nuevos diseños, ¿no? Y no los hacen iguales, sino que son insumos para nuevamente resignificar y replantear diseños o creatividad que tienen ahora, ¿no? Entonces, digamos que hay ahí una intersección en cómo funciona la imagen en relación del patrimonio, ¿no? No solamente actúa como un documento, sino que también posibilita, ¿no? o genera nuevas dinámicas a partir de la imagen, ¿no? Y creo que en ese sentido la imagen es como un vehículo, es como un nexo, ¿no? Que de alguna manera une a las personas que tienen estas expresiones y también a las personas que no la conocen, ¿no? Y ahí se forma como un encuentro, ¿no? Un encuentro entre diferentes culturas, entre diferentes personas de distintas procedencias, que se juntan a partir de la imagen y pueden empezar a conocer otras formas de entender el mundo, otras formas de organizarse, vivir, etcétera, ¿no? Otras formas que tiene la imagen en relación al patrimonio inmaterial, y aquí vuelvo a traer el tema de la legislación y la gestión sobre el patrimonio inmaterial, tiene que ver la imagen como un agente para también investigar el mismo patrimonio, o la función que tienen estas imágenes, ya sea foto o video, para los procesos de patrimonialización que en algún momento también hacía referencia Yuli, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, es muy común, y de hecho la UNESCO, que es la que, digamos, legisla sobre el patrimonio inmaterial a nivel mundial, tiene dentro de sus requerimientos que se incluya un video documental de 10 minutos, se genere un relato audiovisual sobre la expresión que está postulando a la lista representativa de patrimonio inmaterial a la humanidad, ¿no? Y este relato juega un rol muy importante en relación al texto, ¿no? Porque cuando se inscribe una lista, así como cuando también se genera un proceso de patrimonio cultural de la nación, se presenta un texto, ¿no? Y el texto funciona como una caracterización, ¿no? Una representación textual de la festividad, pero la imagen otorga, ¿no? Otro valor, es otra aproximación a lo que vamos a conocer, ¿no? Entonces, también la imagen funciona en ese sentido, para dialogar, ¿no? con una esfera o un público que no necesariamente conoce la fiesta, ¿no? Y bueno, finalmente también estos productos van a quedar como posibilidades para acceder a estas fiestas por otras generaciones, ¿no? Lo que mencionaba Yuli me parecía también súper interesante en relación a la pandemia. Justamente el año pasado, ¿no? El Ministerio de Cultura lanzó una convocatoria para portadores de patrimonio inmaterial para que ellos mismos generen sus productos audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, músicos, danzantes o también hacedores de cultura material pudieran ellos mismos elaborar sus productos audiovisuales, ¿no? Y esto es algo que no tiene precedentes, en tanto normalmente siempre hay un equipo especializado que viene y toma la foto, ¿no? Pero en este caso son las mismas personas que van a decidir qué van a grabar, cómo lo van a grabar, y qué relato van a construir, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ahí también ponerse a pensar y reflexionar quién está generando la imagen y para qué, ¿no? Y finalmente este documento se hace porque estamos en un contexto en el que lamentablemente no se puede, ¿no? generar estos encuentros en los espacios públicos, que normalmente es el lugar donde se transmiten estos saberes, estos conocimientos, ¿no? Entonces también en un ánimo porque esta transmisión no se corte, es que se generan estos procesos, ¿no? Pero finalmente ahora pues están colgados en la web y tienen también otra vida, ¿no? Otra vida que circulan con muchas más otras producciones audiovisuales, ¿no? Entonces, aquí hay también como este doble diálogo en qué lugar
ocupa la imagen en relación al texto, ¿no? Y en la antropología visual en los últimos años se ha discutido mucho en cuál es esta relación que tiene la imagen como una misma productora de conocimiento, que vaya más allá, digamos, de lo racional, de lo textual, de las ideas, que dentro de un texto se pueden hilar, ¿no? Se pueden construir, ¿no? Normalmente si queremos saber algo de un tema, vamos y recurrimos, no sé, a la biblioteca, leemos los libros, etc. Ahora digamos que nuestras posibilidades se han ampliado y también recurrimos al audiovisual, ¿no? Pero a partir de generar conocimiento, pensar en generar conocimiento desde la imagen, es algo que en los últimos años ha crecido esta preocupación y hay más apuestas por eso, ¿no? Y creo que dentro de estas apuestas es posible inscribir el proyecto, ¿no? De las cruces de Porcón. Personalmente yo no conozco otro proyecto de ese tipo en territorio nacional. Y lo que me parece interesante, ¿no? De estos nuevos proyectos transmedia es que creo que van a desligarse de esa mera representación como documento, como archivo, sino que hay una propuesta también por generar un nuevo tipo de experiencia, ¿no? Un nuevo tipo de experiencia para la persona que lo ve y lo consume, desde, digamos, lo sensorial, ¿no? Desde las emociones, que son, digamos, capas que no se pueden lograr a partir del texto necesariamente, ¿no? Quería poner un ejemplo, no sé si me da el tiempo, es un video de 1 minuto y medio de un proyecto que se hizo en Brasil, que se llama Híbridos. A ver, no, creo que tengo que volver a, disculpen. Ahora sí. El director es Vincent Moon y es un proyecto transmedia. En verdad es transcinemático, ¿no? Que está compuesto de varios artefactos, ¿no? Hace una instalación, hace un documental, hace varios videos, hace un conjunto de performance, hace una web documental también interactiva, y me gustaría compartirles a ver. Ok. Ese era, no sé si se me escuchó hace un momento, pero les comentaba que es un proyecto que, en cuanto supe, ¿no?, del proyecto de Gabriel, me hizo acordar mucho de este proyecto que es transcinemático, de Vincent Moon, que es un investigador que investiga mucho sobre el sonido, hace mucha investigación sobre música tradicional,
hizo este proyecto en Brasil, que tiene muchas capas, ¿no? Tiene un componente de performance, video documental, instalación, diferentes como clips de videos, y en conjunto forma este proyecto híbridos que lo que busca es transmitir, ¿no? Esa experiencia de vivir diferentes rituales amazónicos que tienen que ver con lo espiritual. Entonces son proyectos son festividades, expresiones que van desde fiestas católicas hasta fiestas, no sé, chamánicas o tántricas. Es como todo una mezcla, pero todo lo aborda desde los sentidos, ¿no? Entonces me hizo acordar mucho la propuesta de Gabriel, y me abrió también como estas nuevas ideas de qué posibilidades tenemos desde estas nuevas narrativas, estas nuevas formas de relatar expresiones culturales, de modo que las personas también puedan tener acceso de alguna manera a estas expresiones, si es que, por ejemplo, nunca ha sido a una de las fiestas, ¿no? Y creo que me parece valioso en el sentido de que se propone otro lenguaje y una nueva mirada, ¿no? Para aproximarnos a esta diversidad que tenemos de culturas, y también aproximarnos a las vidas mismas de las personas y de los portadores que ejecutan estas expresiones culturales, ¿no? Entonces, nada, me quedo ahí. Muchísimas gracias, Sara. Interesante el video que nos has mostrado. Gracias por llevarnos también a otros trabajos que se están realizando, similares a los de la fiesta de Porcón que tiene, fiesta de las cruces que tiene Gabriel. Voy a pasar inmediatamente con las preguntas. Por cuestiones de tiempo, voy a hacer las 3 preguntas juntas en bloque y ustedes las van a responder. Vamos a ir con la dinámica anterior. Empezamos con Julie, seguimos con Daniel y continuamos con Sara. A ver, la pregunta que nos hacen llegar es que de alguna forma se podría afectar la manera de celebrar las tradiciones autóctonas por la interpretación que se podría dar en las redes o nuevos medios de estos contenidos artísticos, audiovisuales o documentales. Bueno, es la primera pregunta a ser respondida. La segunda es que en 2 años de pandemia, algunas actividades artísticas o folclóricas comerciales se han ido aperturando, ya sean las fiestas por celebraciones en discotecas o peñas, o algunas celebraciones que se tienen en algunos distritos con música de equipo o bandas, se han venido aperturando, pero no se conoce mucho o no se ha difundido mucho que nuevamente las fiestas tradicionales estén celebrándose, ¿no? Como los Antipanacuy o la fiesta de la Tunantada, por ejemplo, que es en enero, o la fiesta de la Candelaria. No hay mucha información de estas fiestas tradicionales en comparación a las otras fiestas que son más comerciales y que se están dando, ¿no? ¿Cuál es la percepción? ¿Por qué se está presentando este acontecimiento, ¿no? Y la tercera pregunta es que ¿cuánto influye que esas fiestas tradicionales en la permanencia de la identidad de una cultura local? Esas serían las 3 preguntas para poder contestarlas en bloque. Comenzamos contigo, Yuli. Ya, sí, muchas preguntas, muchos temas importantes juntos. ¿Se escucha? ¿Estoy con el micrófono abierto? Sí, te escucho perfectamente, Yuli. Perfecto. Ya, no, comentaba de que en realidad son 3 preguntas bastante extensas y a ver si se puede contestar todo en pocos minutos. La primera, me entendía de que si lo que se estaba manifestando en las redes alteraba algo en las manifestaciones culturales. Yo creo que son cosas paralelas. Las redes, como decíamos, es una nueva forma de comunicación, es una nueva forma de visibilidad, algo que no teníamos antes y que se está abriendo como un nuevo canal. Y
y que está aprovechándose a raíz precisamente de la pandemia, ¿no? El crear este recurso para tener de todas maneras esta continuidad. No creo que reduzca o afecte, al contrario, creo que suma. Hay que también no perder de vista que hay una nueva generación que está mucho más familiarizada con las plataformas digitales, con los recursos digitales, con la tecnología, y es, digamos, la que va a vivir la fiesta. Entonces son ellos los nuevos portadores locales, los que están creando estas nuevas formas de virtualidad. Es, para que se pueda entender probablemente, un paralelo con el trabajo remoto y el trabajo físico. El trabajo remoto no anula el trabajo físico. En todo caso, va a ser otra nueva posibilidad de poder usarlo, ¿no? Entonces, no creo que... Claro, el tema da para más, pero lo quiero dejar ahí. En todo caso, no es la cuestión de las redes que pueda alterar. Hay otros factores que pueden alterar. No creo que las redes, mirándolo desde el lado de la difusión, ¿no? En ese caso de la difusión. La segunda pregunta tenía que ver con si la apertura que se está teniendo con las celebraciones del patrimonio cultural inmaterial está invisibilizando, digamos, las fiestas costumbristas en los pueblos porque no se están celebrando. Hablamos en algún momento de la exposición de que existían estas fiestas, digamos, más grandes y estas fiestas más pequeñas. Lo que de repente se ha, digamos, dejado de hacer por ahora son las grandes fiestas que convocan a mayor cantidad de gente. Pero me da la impresión, por lo que he podido observar precisamente en algunas redes, es que la fiesta en algunos pueblos donde estaban invadidos precisamente por el turismo, están de alguna manera realizando las fiestas, no toda la cadena de actividades, pero sí algunas, y lo están haciendo entre ellos, entre la propia comunidad. Las que no se están haciendo son las fiestas grandes. Tengo la impresión de que la fiesta está regresando a sus verdaderos autores. Tuve la experiencia cuando fui a la fiesta de Paucartambo, por ejemplo, de que es un pueblo, para muchos que conocen, es un pueblo pequeño con una fiesta muy grande. Entonces, de pronto, en las fiestas, digamos, invade el espacio más los turistas extranjeros y los turistas, digamos, nacionales, ¿no? Que van del mismo Cusco, de la misma ciudad o de Lima. Y de pronto la gente del pueblo está a los alrededores, fuera digamos, del círculo, del escenario de la fiesta. Yo me preguntaba en plena pandemia, con esta gente que ya no va a ir, por ejemplo, los rituales van a volver a sus cultores, van a volver a sus portadores originales. Y me da la impresión que esto está pasando. Me da la impresión de que las comunidades más alejadas y más pequeñas siguen reproduciendo, de repente no en totalidad, pero siguen reproduciendo elementos que tienen que ver con su festividad y con sus celebraciones y con sus rituales. Lo que pasa es que no están llegando los turistas, ¿no? Esa es la percepción que tengo. Y luego sí, la tercera pregunta no la entendí bien. Hablaba de una influencia, no sé si me la puedes repetir porque no la entendía bien. Sí, la pregunta iba en cuanto estas fiestas tradicionales influían en la permanencia de una identidad local cultural. Claro, por supuesto que sí. Hablábamos de que estas prácticas folclóricas son el patrimonio vivo. Hablábamos de que alrededor de estas tradiciones, de estas expresiones culturales, se mueve el lenguaje, se mueven las técnicas artesanales, se mueven, digamos, los conocimientos y los usos relacionados incluso a la ecología, está relacionado con las autoridades locales. Entonces, definitivamente estas expresiones culturales, a pesar que son complejas y digamos, en toda esta
este desarrollo son una parte fundamental de la construcción de la identidad sociocultural, ¿no? Es lo que identifica, digamos, ahí está la importancia, ¿no? Ahí radica la importancia de estas expresiones culturales, que de alguna manera esta continuidad de la memoria colectiva de generación a generación, pues reafirman esta identidad. La reproducción es el sello que va a tener las comunidades precisamente para distinguirse una de otra. Nosotros como peruanos en el Perú tenemos la gran ventaja y la gran, digamos, virtud de que somos un país que baila y canta mucho, y entonces todos los días tenemos una festividad a nivel de la nación, ¿no? Entonces, esta repetición que no es estática, que la cultura es dinámica, no es estática, pero sí va asentando las bases para, digamos, la identidad local, ¿no? Muchas gracias, Julie. Entonces, seguiríamos con las mismas 3 preguntas, pero ya contestadas por el profesor Daniel. Si quiere que le repita alguna, me avisa nada más. Sí, solamente una cuestión final, porque Julie ya lo ha explicado muy bien. En relación a lo que son tradiciones y costumbres, definitivamente yo no siento que se tengan que ver afectadas, ¿no? Son dinámicas y van cambiando a través del tiempo. Sin embargo, sí hay que tener cuidado, ¿no? Siempre las intromisiones, las intervenciones desde nosotros tienen que ser muy cuidadosas, ¿no? Respetando la tradición, la costumbre y al poblador, porque finalmente ellos son los que transmiten y los que van a ir modificando y cambiando a través del tiempo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, desde nuestra postura, ¿no? No tener una visión, no sé si de imposición, de querer cambiar y de transformar, ¿no? Porque estas ideas de modernidad siempre que a veces llevamos nosotros son las que atentan contra la esencia misma de la tradición y la costumbre, ¿no? Entonces hay que mirarlas, observarlas, entenderlas, comprenderlas, ¿no? Interiorizarlas. Yo creo que ahí los antropólogos tienen bastante trabajo y bastante experiencia en esto, en el cuidado de la tradición y de la cultura, y cómo el artista interpreta a partir de eso, ¿no? Pero esta interpretación no necesariamente tiene que transformar en su esencia la tradición que es original y que se va a seguir recreando en la comunidad, ¿no? Solamente eso, Emperatriz. Ya, muchas gracias, profesor Daniel. Sara, a ver, veamos contigo algunas de estas preguntas que nos han hecho llegar. Sí, no, yo también creo que Yuli y Daniel han resumido bastante bien, pero para complementar un poco, en relación a la primera pregunta, creo que el tema de las redes o los nuevos medios o, bueno, tecnología, ¿no? Plataformas donde se difunde patrimonio inmaterial, las expresiones, creo que también, y algo en línea con lo que yo dije, o sea, las imágenes, los registros, también van a ser apropiados por los mismos portadores, ¿no? Conozco muchos casos de comunidades enteras, ¿no? En Facebook, que a veces las vemos con reticencia, ¿no? Pero finalmente se generan relaciones sociales a través de las redes, y se generan también espacios donde se afirma la identidad entre personas, por ejemplo, ¿no? De un mismo poblado que ahora viven en distintas partes del mundo, distintas partes del Perú, y van compartiendo, ¿no? Imágenes, fotos, archivos, y sobre eso se va generando también como dinámicas identitarias, ¿no? De afirmación cultural. Entonces creo que más que tener miedo acerca de ¿no? qué cambios puedan haber, creo que también es un poco empoderar a las personas de que ellos mismos, ¿no? Los mismos portadores también de alguna manera tienen, ¿no? Esta posibilidad de ellos también ir discerniendo cómo utilizan las imágenes. Y en relación a la otra pregunta, ¿no? Que la puedo un poco enlazar con la tercera, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? Y las expresiones, creo que es parte constitutiva, ¿no? De la organización social, estas expresiones. Y en ese sentido son parte fundamental de la identidad de las personas, ¿no?
Y como también han dicho Yuli y Daniel, estas expresiones van cambiando, ¿no? Y no tenemos por qué tenerle miedo siempre y cuando también sean los mismos portadores los que sean esos agentes de cambio, ¿no? De hecho, todas las fiestas que conocemos no son las mismas, o no se representan igual de ahora hace 10 años, ¿no? Igual la cerámica, no sé, los tejidos, no son los mismos, van cambiando a través del tiempo, ¿no? Bueno, y finalmente, la segunda pregunta en relación a la pandemia, creo que sí ha sido uno de los aspectos más tocados, ¿no? En nuestro país, ¿no? Como les mencionaba, o sea, se ha paralizado todos estos encuentros en espacios públicos, y, pero también han habido, han habido casos, como señalaban antes, sobre expresiones que sí se han tratado de seguir manteniéndose, ¿no? Y solamente por poner otro ejemplo, ¿no? Los huacones, ¿no? En la región de Junín, en el distrito de Mito, ellos salen todos los primeros de enero, ¿no? A través de, alrededor de la plaza, ¿no? Y normalmente van turistas, etcétera, ¿no? Pero ahora con la pandemia se hizo algo muy simbólico porque ellos también están organizados de esa manera y sentían necesario salir, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, hay formas de las que se está tratando de mantener, y espero que cuando todo vuelva a la normalidad, continúen, ¿no? Probablemente hayan cambios, pero que sean desde la iniciativa también de las mismas comunidades. Emperatriz, si me permites. Sí, adelante. Sí, el tema está interesante, por eso me estoy un poco quedando retrasando. Quería sumar, en todo caso, aportar a lo que mencionaba Sara, con respecto al audiovisual y la antropología visual. Y ya lo comentó ya en su exposición también. Es cierto, el tema del audiovisual, hace 20 años, era muy, digamos, de un grupo de élite, ¿no? La gente que podía comprar las cámaras, que eran muy costosas, y que había que hacer todo un viaje para llegar a un sitio y poder hacer un documental. La tecnología ha permitido este cambio, digamos, rápido, de que muchas generaciones y muchos jóvenes ahora puedan tener este celular o tener acceso a cámaras. Entonces, yo quisiera aprovechar para alentar y en todo caso invocar precisamente a la gente de Cajamarca, a los jóvenes de Cajamarca, porque es muy interesante este acceso a los medios de comunicación, en todo caso a los medios audiovisuales, porque los constituyen ya como actores principales. Ellos mismos son los que hacen los registros. Y es como abrir, digamos, un canal para una voz que antes era excluida. Como bien mencionaba Sara, eran antes los investigadores y los antropólogos lo que íbamos a hacer los registros. Ahora no. Ahora más bien lo que queremos es capacitar a los jóvenes, a esta generación que tiene este acceso, para que sea su mirada, para que sea su propia voz, para que sea más bien una producción audiovisual que pueda reflejar la realidad social y cultural desde su mirada y, digamos, desde sus propias vivencias. Lo que es más interesante, ¿no? Que esta forma de ver antes, que se decía la antropología visual, que era desde la mirada del académico, ¿no? Había mucha subjetividad también, ¿no? Entonces, sí, de un tiempo a esta parte, en los últimos 10 años, y sobre todo los últimos 5 años, y ahora más con la pandemia, se ha incrementado este uso, y es bueno, y ojalá que más bien se siga fomentando, por eso desde las mismas regiones, la capacidad de hacer estos registros, sobre todo ahora, sobre todo en estas condiciones post-pandémicas, para ver precisamente cómo las comunidades van a volver a estas fiestas. O sea, qué cosa ha cambiado, qué se ha incorporado, cómo era antes, cómo es ahora, cuáles son sus propias vivencias. Entonces, el registro desde la misma comunidad, desde, digamos, el mismo portador, va a ser muy, muy interesante.
Listo, Yuli, interesante lo que dijiste al final, justo me captaste apuntando lo que saca porque es una responsabilidad de los que estamos en gestión cultural, los artistas que se dedican a este ámbito de poder recolectar información, hacer investigación también y documentar para que lo que fue, se perdió o lo que fue y se ha ido innovando y ojalá que no se pierda, lo podamos tener para todas las personas de alguna forma, ya sean audiovisuales, ya sean escritos, pero que quede ahí porque es parte de nuestra identidad. Bueno, es una tarea que queda pendiente y no queda más que, bueno, nosotros agradecerles de parte del proyecto Las Cruces de Porcón, de parte de Gabriel Tejada y de todo su equipo, agradecerle a Yuli por haber estado presente esta noche en este conversatorio, porque sé que todos están haciendo un esfuerzo para poder participar, agradecerle al profesor Daniel Cotrina que sigue acompañándonos y que siempre está pendiente, está apto para poder apoyar a este tipo de eventos, ¿no? Agradecerle a Sara, muchísimas gracias por la presentación de esta noche, por compartir esos espacios. Nosotros quedamos muy agradecidos con ustedes por todo lo que hemos aprendido, estamos reconociendo también de parte de las tradiciones, de las fiestas, y no solo de Cajamarca, ¿no? Sino del Perú. Queda también agradecer a las personas que están siguiendo esa transmisión, les agradecemos mucho porque la están compartiendo, porque nos han hecho llegar sus preguntas, y sé que van a estar pendientes también de este hermoso proyecto que tiene Gabriel. Bueno, lo que me queda a mí es invitar a las personas que nos están viendo a que esos dos próximos conversatorios, que va a ser, a ver, el que viene, me están informando, es el día sábado, y que titulado La imagen como memoria de nuestras tradiciones, y el domingo, Las Cruces de Porcón, así que estén atentos a la página, entren, chequen el trabajo que está haciendo este gran equipo de profesionales, también tienen, creo que algunas alternativas de regalos navideños que marcan eso de las fiestas tradicionales en el Perú, que sería una bonita alternativa también para apoyar el emprendimiento local. Eso es por un lado. Y bueno, creo que al final, ya habiéndoles agradecido, también les agradezco yo al proyecto por haberme dado la oportunidad de conducir este conversatorio y de haber compartido esta noche con Sara, con Daniel y con Yuli. Así que no habiendo más ya que poder decirles, muy agradecidos y que la Madre Tierra los bendiga a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego, Sara. Chao, Emperatriz. Gracias. Gabriel, cuídense. Chao. Chao.